¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Mauricio Olveda González, soy psicólogo clínico, egresado de la Universidad Tecnológica de Guadalajara y bueno, actualmente me desempeño también como docente en el Centro Universitario de la Ciénega, desde hace 12 años en la carrera de psicología e impartiendo, bueno, algunas materias, ¿verdad?, dentro del centro universitario. Aunque bueno, mi enfoque es más clínico. Actualmente también pues trabajo directamente en las empresas con una fundación en Guadalajara que nos dedicamos a atender la norma 035, que tiene que ver con el estrés laboral, la ansiedad, la depresión, ¿no?, los diferentes pues colaboradores de las empresas. Entonces es una función relativamente nueva aquí en México y que desde hace algunos años pues se ha estado implementando, no todavía en todas las empresas porque esto apenas va eh, implementándose paulatinamente, ¿verdad? Además soy maestro en ciencia política y durante pues algunos años de mi ejercicio clínico y de mi ejercicio profesional pues trabajé con temas de violencia intrafamiliar. Parte de mi formación eh, este, clínica pues también fue en materia de género, donde comienzo más o menos en el 2007, aquí en Ocotlán, y durante 10 años aproximadamente fui coordinador de la unidad de violencia intrafamiliar aquí en la ciudad de Ocotlán, y tuve la oportunidad también a través de la unidad de violencia, pues con los diferentes gobiernos, tanto municipales como estatales, bueno, municipales de la región y el estatal, de crear algunas unidades de atención en la región Ciénega, entre ellas en La Barca, en Jamay y en Poncitlán, básicamente, además de otras que ya existían en la región. Sí, fue pues durante 10 años. También fui coordinador de la unidad de violencia y de diferentes programas en Jamay, hace 2 o 3 años más o menos. Y también parte de mi formación pues ha sido el trabajar directamente en el gobierno del estado con el centro de seguridad de Jalisco, hace un par de años, capacitando a diferentes servidores públicos en diferentes municipios de Jalisco. Creamos un manual operativo sobre temas de violencia, sobre todo violencia de género, violencia de la pareja. Me tocó contribuir directamente en la creación del manual y posteriormente la capacitación al personal que implementa actualmente este manual operativo. ¿Sí? Entonces, es parte de mi formación. Bueno, el tema de la violencia es un tema muy general y un tema muy fuerte y que desafortunadamente, y a pesar, ¿no?, no digo más bien a pesar, a partir, ¿no?, de que se han creado diferentes políticas públicas, se han fortalecido las leyes, se han creado instituciones. A pesar de todo eso, la violencia pues continúa, ¿verdad? Y sobre todo en el plano familiar. Mm, el confinamiento ha sido también un factor que ha detonado, si de por sí ya existía, pues que las personas estén o hayan estado en los últimos meses confinados en casa. Esto también ha detonado un fuerte problema en materia de violencia, pues al grado de que los niveles han ido incrementando en vez de disminuir, ¿verdad? Insisto, hay instituciones, hay políticas públicas, hay profesionales de la salud, ¿sí?, en diferentes ámbitos que se dedican a atender este problema de la violencia. Eh, ¿Qué impacto tiene la violencia en las personas? Pues tiene muchísimos impactos, ¿no? O sea, desde un aspecto físico, desde un aspecto psicológico, sexual, social, familiar. O sea, es algo muy fuerte, muy grande, que es difícil medir de repente, ¿no? Porque cada caso es diferente, cada persona es diferente y los tipos de violencia pues son múltiples, ¿verdad?, los que se ejercen. Entonces, pues principalmente vemos una disminución. Los estados de ánimo pueden llegar a ser muy intermitentes. Cuando se trata de violencia física, pues también hay deterioro físico, obviamente por la violencia, el riesgo, ¿no?, que se puede presentar en las personas que viven la violencia, sobre todo en el caso de las mujeres y niñas y niños, que son los más susceptibles y vulnerables a vivir la violencia. Principalmente la ejercemos los hombres dentro del ámbito familiar, ¿sí? Y también fuera del ámbito familiar. O sea, aunque no es exclusiva del género masculino, pero es
es predominante abrumadoramente, ¿sí? La violencia que ejercemos los hombres. Entonces, dentro de este trabajo, pues también existe el trabajo con nuevas masculinidades, ¿verdad? El tratar de trabajar desde mi propia violencia como hombre para no generar violencia en mi familia, ¿verdad? Esto es una de las propuestas también, pero bueno, el impacto de la violencia, como les digo, es tan fuerte que llega a dañar la autoestima, la autopercepción, los procesos cognitivos, afectivos de las personas que son parte de la familia y pues en casos extremos pues también puede haber propias autolesiones, ¿verdad? Y en este caso el suicidio, o sea que se ha ido generando también a partir de la violencia, ¿sí? Es muy complicado, es un tema muy profundo, ¿sí? Y pues ahora sí, como les digo, tiene diferentes consecuencias, ¿no? Y en el aspecto social, eso lo vemos en el aspecto personal y familiar, o en el aspecto de pareja, pero el aspecto social, pues la violencia intrafamiliar es una cadena donde se pueden repetir patrones de conducta generacionales, ¿no? Entonces vemos que el bisabuelo violentaba a la bisabuela, el abuelo a la abuela, el papá a la mamá, el hijo a la pareja, y así nos vamos en esa cadenita que actualmente pues se ha buscado a través de visibilizar los problemas de violencia, ¿no? Pues, con los movimientos, tanto en redes sociales como de manera presencial, que sean más específicos y más concretos los trabajos con materia de violencia, que también tengan mayores fundamentos, que no haya impunidad, ¿verdad? Que haya personal sensible y comprometido también y sobre todo con formación en, en los programas, perdón, que atienden la violencia en las diferentes instituciones. Todo eso se ha buscado, ¿no? A través de visibilizarlo, porque el problema, insisto, pues sobre todo a nivel emocional y afectivo, pues es muy fuerte en las personas que viven violencia. ¿Qué puede hacer un psicólogo? Un psicólogo puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero el psicólogo no puede trabajar aisladamente. El trabajo tiene que ser interdisciplinario. Cuando yo dirigía la unidad de violencia, pues trabajábamos en conjunto con abogados y trabajadores sociales. Y era una visión bastante amplia del trabajo con violencia y aún así era insuficiente, ¿verdad? Porque los casos que llegan a las instituciones pues son casos donde ya la violencia es muy marcada y hay un aspecto de prevención que quizás no haya sido todavía tan atendido, porque también habría que entender que desafortunadamente no ha sido una prioridad para los gobiernos, ni los gobiernos federales, ni los gobiernos estatales ni municipales se han preocupado realmente por atender el tema de la violencia, ¿sí? O sea, hay recursos que se destinan, tanto material humano como recursos económicos, que son insuficientes para atender un problema tan fuerte como es la violencia. Entonces, mientras no haya un compromiso de los tres niveles de gobierno, creo que hablar de esta erradicación pues es utópico, pero sí primero detectar, visualizar, prevenir y que esto en futuras generaciones pues pueda haber realmente un cambio, pero tampoco esperarnos a las futuras generaciones. Tenemos que hacerlo nosotros desde un principio. Nosotros tenemos que generar ese cambio. Y en el caso del psicólogo, pues el psicólogo puede aportar mucho, ¿no? Desde un aspecto clínico, desde un aspecto educativo, incluso desde un aspecto laboral también, ¿sí? Lo puede hacer tanto en lo particular como a nivel institucional, ¿no? Aunque el trabajo institucional, pues digamos, es el más continuo y quizás el más reconocido actualmente del psicólogo trabajando con violencia, porque además de la psicoterapia, pues las evaluaciones psicológicas en materia de violencia también, muy ligado a la psicología jurídica o la psicología forense, que es algo que también durante muchos años desarrollé como parte de mi formación y como parte de mi ejercicio profesional. El trabajo grupal, sí, con mujeres que viven violencia, sobrevivientes de violencia, hombres generadores de violencia, hombres que generan violencia, trabajar con masculinidades, nuevas masculinidades, también es algo que el psicólogo puede hacer, ¿sí? Pero principalmente el psicólogo tiene que formarse en temas de género. No, las personas no son experimentos, ¿verdad? Las personas viven violencia, las personas generan violencia. Hay que trabajar desde nuestra propia violencia, identificar muy bien cuáles son esas actitudes machistas que como psicólogo
tanto mujer como hombre, porque recuerden que el machismo es algo que está muy arraigado, ¿no? En la sociedad, con diferentes conductas, actitudes, palabras, muchísimas cosas. Trabajar principalmente desde la violencia de nosotros mismos y posteriormente poder trabajar, ¿no? con las personas en ese aspecto y formarse sobre todo en materia de género. Esto es fundamental. Y a partir de ahí, pues también hay derivados, ¿no? O hay vertientes en el trabajo con violencia, desde el maltrato infantil, la violencia de pareja, como tal la violencia de género, la violencia social, o sea, son muchísimas vertientes que viene el trabajo con violencia, ¿no? Y actualmente le podemos añadir incluso lo que está pasando en el país con el crimen organizado, que también es un factor que influye directamente en la generación de violencia. O sea, pues les digo que es un tema muy extenso. O sea, el psicólogo puede trabajar, ¿sí? Formándose de esta manera y creo que puede tener un gran impacto. Lo estamos haciendo desde hace algunos años, pero creo que todavía podemos aportar más, incluso más arriba, ¿no? También buscando, promoviendo políticas públicas, promoviendo cambios en las instituciones o a nivel político para que se puedan generar mejores estrategias. Pero no podemos trabajar aisladamente, quizás desde un consultorio particular puedo trabajarlo con un paciente, pero siempre es mejor tener este trabajo multidisciplinario, donde tengamos ese contacto, esa cercanía con otros profesionales que también lo hacen, para fortalecernos y poder atender de una mejor manera un problema tan fuerte como es la violencia. ¿Vale? Pues a grandes rasgos esto es lo que hacemos los psicólogos, psicólogas y psicólogos en materia de violencia. En lo particular pues les comento mi experiencia y mi formación. Lo sigo haciendo, sigo trabajando en esto más en lo particular. Creo que hay nuevas generaciones que están haciendo muy buen trabajo. Hay otras generaciones que les hace falta también, por supuesto, formarse más, porque esto es un proceso continuo, ¿verdad? Pero creo que esta puede estar en muy buenas manos, pero hace falta mucho por hacer, o sea, muchísimas más. Nosotros somos una parte, una ligera parte de lo que aportamos en materia de violencia de género, el trabajo con violencia de género. Insisto, también habría que ver las otras disciplinas y esto, pues con el tiempo, esperemos que tenga mejores y mayores resultados, ¿sí? Yo les agradezco la oportunidad y cualquier cosa estoy a la orden. Muchísimas gracias.